Hoy es un nuevo día para enamorarnos más de la palabra de Dios. Bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo Juntos, el devocional, con el pastor Daniel Melo. Bienvenidos a todos a Haciendo Juntos el devocional. Que sea el gozo del Señor reconfortando cada corazón en esta mañana. Demos gracias al Señor y oremos. Yo espero que si usted es de los que en este momento está haciendo algún quehacer, bueno, que escuche atentamente, pero si usted es de los que está allí con su Biblia, sentado, tranquilo, y va a orar con nosotros, entonces hagámoslo con todo de nuevo y hagámoslo con todo entendimiento en esta mañana para darle gracias al Señor. Amado Señor Jesucristo, hoy una vez más, Señor, te damos gracias, Padre, y con nuestros labios te alabamos, anhelando siempre que un corazón sincero nos acompañe en medio de esta tarea, Jesús. Señor, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas y te damos gracias, Señor Dios, por tu providencia, aquel plan, Señor Dios, que desconocemos, pero que tú utilizas para nuestro bien, para que cada propósito se cumpla en medio de nuestras vidas, Señor. Aunque somos millones y millones y millones de personas, tú nos conoces a cada uno por nombre propio. Señor, aunque somos muchos, Señor, tú no desconoces a ninguno de nosotros, Espíritu de Dios, ni lo más íntimo de nuestro ser. En ti, Señor, Padre, no hay nada que se esconda, porque todo nos lo has revelado, lo que necesitamos saber nos lo has revelado a través de tu palabra y a través de tu Hijo, amado Señor. En el nombre de Jesús, queremos orar en este momento para pedirte, Señor Celestial, que siempre tu palabra abierta sea haciendo grandes cosas en nuestro corazón. Padre, que este tiempo sea de gran bendición para cada uno de nosotros, que seas tú exaltándote y trayendo bendición sobre las familias, sobre las personas que nos acompañan en esta oportunidad. Yo quiero darte gracias y en tu nombre santo, Padre, nos despojamos en tus brazos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta mañana quiero aprovechar el tiempo de la reflexión para hablar sobre un acontecimiento que ocurrió después de la llegada de los israelitas nuevamente a Jerusalén, a su tierra, a restablecerse después de la cautividad babilónica. Si su merced nos ha seguido, sabe que hemos estado desde el miércoles y el jueves de la semana pasada haciendo unas pequeñas reflexiones en torno al mensaje que encontramos en el libro de Esdras. Dice el capítulo 9, o lo resume el título del capítulo 9 como Esdras confiesa el pecado del pueblo. Y yo quiero que miremos por unos instantes la actitud, el sentimiento, la oración, lo que ocurre en el sacerdote no al conocer su propio pecado, sino el pecado de su pueblo. Entonces dice el versículo 1, después de todo esto, se acercaron los jefes y me dijeron, el pueblo de Israel, incluso los sacerdotes y levitas, no se han mantenido separados de los pueblos vecinos, sino que practican las costumbres abominables de todos ellos, es decir, de los cananeos, de los hititas, de los fereceos, de los jebuseos, de los amonitas, de los moabitas, egipcios y amorreos. Cuando yo empezaba a leer el texto, yo pensaba que estaban hablando de las personas que se habían quedado en Jerusalén durante los años de la cautividad, que fueron alrededor de 70 años. Pero lo que desgarra, lo que angustia, lo que entristece el corazón del sacerdote es que no fueron estas personas los que no se separaron de los pueblos que rodeaban la zona y practicaron las abominables cosas que van en contra de las enseñanzas de Dios, sino que fueron los repatriados, fueron los que habían llegado de Babilonia
los que cayeron en este error, juntarse, en el caso de los varones, con la mujer que no les corresponde. Dice el versículo 2: de las mujeres de esos pueblos han tomado esposas para sí mismos y para sus hijos, mezclando así la raza santa con la de los pueblos vecinos. Y los primeros en cometer tal infidelidad han sido los jefes y los gobernantes. ¿El pecado era casarse con una mujer que no fuera israelita? No. El pecado era casarse con una mujer que no fuera israelita, pero que no aceptara a Yahvé como único Dios. La cuestión no iba en la raza ni en el lugar de nacimiento. La cuestión era que estos hombres se estaban casando con mujeres que no tenían su misma convicción de fe, con mujeres que no tenían su mismo respeto y honra por Dios que ellos. Y el Señor, desde la ley con Moisés, les decía a ellos: no se junten con tales personas porque están en yugo desigual. No se junten con tales personas porque ellos tendrán una fe, tendrán una mirada del mundo, tendrán un conocimiento diferente al de ustedes que los hará pecar. Como dice acá, el pecado que realmente estaba cometiendo el pueblo repatriado es que ya estaban practicando, en vez de ellas adorar a Yahvé y entender que hay un único Dios, ellos estaban practicando las cosas abominables de estos pueblos separados del conocimiento de Dios. Este es el pecado. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver que en medio de la Biblia hay personas, hay mujeres que no son israelitas, pero que se unieron al pueblo de Dios en su fe y fueron consideradas justas. Es el caso, digamos, de Ruth. Ruth era moabita y es parte del pueblo que aparece acá. Pero Ruth le dijo a Noemí, su suegra, cuando ya quedaron las dos solitas, cuando muere tanto el suegro de Ruth como el esposo de Ruth, dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth entiende y Ruth se hace parte, ¿cierto?, del conocimiento del Señor, del pueblo de Israel, y es tanto así que Ruth está entre la genealogía del Señor Jesucristo. Cuando se une con Booz, ¿cierto?, ellos tienen a Obed, y Obed tiene a Isaí, e Isaí es padre de David, el rey David, el cual es padre genealógico, por decirlo así, terrenal, de Jesucristo. Jesús viene del linaje de David. Entonces la cuestión no era casarse con mujeres de otros pueblos, sino casarse con mujeres de otras costumbres, de otras culturas, estar en yugo desigual. Y no eran las personas que estaban en Israel, sino las que llegaron de Israel. Entonces mire lo que dice el versículo 3. Cuando escuché esto, es decir, el sacerdote Esdras, me rasgué la túnica y el manto, me arranqué los pelos de la cabeza y de la barba y me postré muy angustiado. Entonces, por causa del pecado cometido por los repatriados, se reunieron a mí alrededor todos los que obedecían la palabra de Dios, y yo seguí angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. A la hora del sacrificio me recobré de mi abatimiento y, con la túnica y el manto rasgados, caí de rodillas, extendí mis manos hacia el cielo, Señor mi Dios, y le dije en oración. Hay dos palabras que describen el sentimiento del sacerdote en medio de estos momentos: angustia y abatimiento. Nosotros no debemos orar al cielo solamente por librar culpas. No, no debemos elevar oraciones al cielo de perdón solamente por el remordimiento que puede existir en el momento, sino que
esta angustia que siente el sacerdote, este abatimiento que siente el sacerdote, es propio de un corazón no legalista, sino de un corazón que quiere agradar al Señor en su palabra. Hace poco conocía el caso de una muchacha que se cortó su cabello como a los hombros, se hizo manicure, se puso un pantalón. Y esta mujer asistía a una iglesia pentecostal, una iglesia donde está prohibido. No todas las pentecostales son así, ¿no? Una de tantas, donde está prohibido cortarse el cabello, maquillarse, ponerse pantalón, la mujer. Cuando esta mujer hizo esto, el pastor se rasgó las vestiduras y le llamó fuertemente la atención, a lo cual ella le respondió lo siguiente: yo esto lo hice para sentirme bien y lo hice para mi esposo, yo me arreglé para mi esposo, pastor. Entonces, en primer lugar, no lo voy a dejar de hacer. Y en segundo lugar, yo quiero decirle que me pareció muy bien la respuesta de esta mujer. ¿Por qué? Porque es que en este momento estamos validando la santidad o estamos reuniéndonos en torno a cosas legalistas, a cosas exteriores, y lo que realmente está afectando el corazón no le estamos prestando atención. Si nosotros debemos rasgarnos las vestiduras, en el caso del pastor, no es porque una mujer se ponga un pantalón o se corte un cabello, eso no va en contra de ninguna enseñanza bíblica, y eso es absurdo. Respetando, obviamente, respetando la concepción de cada una de las personas, pero cuando esto raya realmente con lo que no hace parte de la libertad del Señor, hay que levantar la voz y aclararle a las personas que el pecado como tal sí es la vanidad. El pecado como tal sí es hacerlo en busca de otras cosas. El pecado como tal sí está en hacerle culto al cuerpo. Pero ponerse un pantalón o maquillarse la mujer o cortarse el cabello, absurdo. Absurdo que las personas rasguen las vestiduras. Pero el caso de Esdras, y quiero tomar los dos ejemplos los quiero tomar para ponerlos a consideración en nuestras propias vidas. No podemos ser permisivos con el pecado. Y no podemos rasgarnos las vestiduras por cosas insignificantes o externas como estas cosas, como el ejemplo que les acabo de poner. Nosotros, mis amados, con nuestro propio pecado y con el pecado de los que nos rodean, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, debemos angustiarnos en el corazón en el sentido cometiendo X o Y situación o que está viviendo X o Y situación, pueda volver en sí y darse cuenta del error que está cometiendo. Yo quiero hablar de dos cosas. En primer lugar, nosotros ante el pecado debemos sentir angustia. Claro que sí, porque le hemos fallado al Señor, porque el Señor ha sido bueno con nosotros. Algo que ayuda a nuestras vidas es entender la fidelidad que Dios ha tenido, la misericordia y el cuidado que el Señor ha tenido con cada uno de nosotros, iglesia. Esta fidelidad del Señor nos debe llevar a nosotros a ser también fieles y, claro, preocuparnos cuando le hemos fallado al Todopoderoso. Lo segundo está en que nosotros tenemos que ser como Esdras en este momento, humillarnos ante el Señor, orar ante el Señor, para que nuestros prójimos, nuestros familiares, los que están a nuestro alrededor, se arrepientan de su pecado y, escúchame atención, nunca ser partícipe de tal. Debemos ser estorbo para el pecado de la persona que amamos, de la persona que está al lado de nosotros, porque la luz de Cristo nos pertenece. Sí, yo no puedo saber que X o Y persona está cometiendo tal cosa y quedarme callado o avalárselo o hacerle el cuarto. Para nada. Quiero que miremos un poco parte de la oración
de Esdras, que no se queda en orar. Esdras ora, pero Esdras denuncia y Esdras dice, esto es lo que hay que hacer. ¿Y qué era lo que tocaba hacer en este caso? Que las personas que se habían unido a las mujeres de otros pueblos que no eran israelitas, que no amaban a Dios con todo su corazón, tenían que separarse, porque la instrucción era que tenían que siempre permanecer separados de tales mujeres, en el caso de los hombres. Entonces dice acá, Dios mío, estoy confundido y siento vergüenza de levantar el rostro hacia ti, porque nuestras maldades se han amontonado hasta cubrirnos por completo. Nuestra culpa ha llegado hasta el cielo. Desde los días de nuestros antepasados hasta hoy, nuestra culpa ha sido grande. Debido a nuestras maldades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes fuimos entregados al poder de los reyes de los países vecinos. Hemos sufrido la espada, el cautiverio, el pillaje y la humillación como nos sucede hasta hoy. Todo esto por el pecado del pueblo. Pero ahora tú, Señor y Dios nuestro, por un breve momento nos has mostrado tu bondad al permitir que un remanente quede en libertad y se establezca en tu lugar santo. Has permitido que nuestros ojos vean una nueva luz y nos has concedido que nuestros ojos vean una nueva luz y nos has concedido un pequeño alivio en medio de nuestra esclavitud. Aunque somos esclavos, no nos has abandonado, Dios nuestro, sino que nos has extendido tu misericordia a la vista de los reyes de Persia. Nos has dado nueva vida para reedificar tu templo y reparar sus ruinas, y nos has brindado tu protección en Judá y Jerusalén. Y ahora, después de lo que hemos hecho, ¿qué podemos decirte? No hemos cumplido los mandamientos que nos diste por medio de tus siervos los profetas cuando nos advertiste, la tierra que van a poseer está corrompida por la impureza de los pueblos que la habitan, pues de un extremo a otro ellos la han llenado con sus abominaciones. Por eso no permitan ustedes que sus hijas ni sus hijos se casen con los de esos pueblos. Nunca busquen el bienestar ni la prosperidad que tienen ellos, para que ustedes se mantengan fuertes y coman de los frutos de la buena tierra, y luego se la dejen por herencia a sus descendientes para siempre. Recordemos que la bendición del Señor no está en la tierra, no está en las personas, no está en las naciones. La bendición del Señor siempre está en Cristo, en Dios, en el lugar donde estemos, con las personas que estemos. Pero ¿qué está diciendo aquí Esdras? Esdras estaba comentando la gran bondad del Señor y cómo al mismo tiempo el pueblo no responde con tal virtud hacia nuestro Señor. Entonces, dejemos dos cosas en claro. Si tú temes del Señor, harás todo lo que esté en tu alcance para vivir de una manera santa y digna delante del Padre Celestial. Lo segundo, cuando falles, cuando peques, cuando cometas algo que vaya en contra justamente de este compromiso de santidad, ten por seguro que cuando confieses tu pecado, el Señor te va a perdonar, el Señor te va a limpiar, el Señor te va a restaurar. Nuestro Dios vino al mundo para quitar el pecado del mundo, para quitarlo de nuestras vidas. Y 3, no seas cómplice, no seas partícipe del pecado de tus hijos, del pecado de tu pareja, del pecado de tus padres, del pecado de tu amigo, del pecado del que tú conoces. Siempre advierte, siempre sé directa en el comportamiento y aléjate. Ora por esa persona y no participes. Sé radical, pero sé radical en las cosas del corazón, no en cosas externas. ¿Sí me hago entender? No en las cosas que realmente no estamos hablando del corazón, sino de aquellas a las cuales realmente le estamos fallando al Señor. Vivamos el Evangelio en libertad, pero vivamos también el Evangelio en santidad. Antes de orar, quiero con ustedes que leamos y tengamos presente la promesa del día.
¿Cuál es la promesa del día? La encontramos en un versículo muy, muy famoso. Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, como lo hizo Esdras, y me busca y abandona su mala conducta, como lo hizo el pueblo, porque no alcanzamos a leer toda la historia, pero después de la oración de Esdras y de la confrontación del pecado, el pueblo decide abandonar su práctica y decide separarse de las mujeres que habían tomado por esposas de otros pueblos. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora primero, se humilla, segundo, ora y me busca, tercero, y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¿Por qué esta promesa de segundo de Crónicas, que fue una promesa para Israel, por qué se extiende para nosotros como iglesia? Porque nosotros igual pecamos, nosotros adoramos al mismo Dios. Y si nosotros nos humillamos, oramos y buscamos al Señor y abandonamos nuestra mala conducta, vamos a tener la misma respuesta de parte del cielo. El Señor nos escuchará, nos perdonará y nos restaurará. Es un principio que debe acompañar a todo aquel que ama al Señor. Dios no nos desecha, Dios nos perdona, Dios nos consuela, nos restaura y nos cambia, pero nosotros debemos humillarnos, buscarlo y abandonar nuestro pecado. Seamos responsables de lo que nos corresponde a nosotros, que el Señor siempre cumplirá con sus fieles promesas. Padre, yo oro en este momento por esta palabra que tú nos has permitido compartir en esta oportunidad. Solamente tú sabes la situación que está viviendo cada familia, que está viviendo cada vida. Pero yo te pido, Señor Dios, que no juzguemos, Padre, cosas externas, porque tú eres quien conoces el corazón, Señor Dios, sino que juzguemos realmente, Padre, lo que tú has incluido en tu palabra. Danos el discernimiento y no permitas que seamos partícipes o copartícipes, Señor Dios, del pecado del otro, que estorbemos el pecado de nuestro hermano, Señor Dios, que guiemos a nuestro hermano al arrepentimiento, Padre, y que nuestras vidas, en primer lugar, Señor Dios, no sean partícipes de tales cosas. Tú nos has enseñado, tú nos has confrontado, tú nos has liderado, Señor Dios, y yo te pido que la bendición que hubo sobre Israel en este tiempo esté sobre nosotros, que el que esté en pecado lo abandone y se convierta al Señor. Padre, yo te pido que seas tú permitiendo que cada uno de nosotros, Señor, cada día viva en mayor temor contigo. Te damos gracias en tu nombre santo, en tu nombre, amado Señor, oramos en esta oportunidad. Amén y amén. Mi amado, ha sido un gusto. Gracias por acompañarnos en Haciendo Juntos el Devocional. Con el favor de Dios.